Gracias. Presidente, buenos días. Me gustaría tocar varios temas que ya se plantearon aquí hace unos minutos. En primer lugar, estas cifras del Coneval. Reportaba este organismo que hay 3.8 millones más de pobres y 2 millones de personas más en pobreza extrema. También decía que la entrega de apoyos sociales, estas transferencias que se hicieron sobre todo durante la pandemia, no fueron suficientes para amortizar la caída económica. Me gustaría preguntarle, con base en estas cifras, si a su consideración la política de bienestar social de su gobierno ha cumplido. Sí, desde luego. Es lo mejor que se ha tenido en la historia del país, la política de bienestar que se está aplicando en este gobierno. Es el distintivo de la Cuarta Transformación. Nunca se había apoyado tanto a los pobres como ahora. A pesar de este aumento de la pobreza, presidente. Es que no se toma en cuenta, y está muy difícil que yo convenza al Reforma, porque son muy dogmáticos. No se toma en cuenta de que se cayó la economía por la pandemia, como no sucedía en cerca de un siglo. Y no toman en cuenta tampoco lo que se está destinando a apoyar a la gente. Pero en el Reforma, su concepción conservadora, su pensamiento conservador, no les da para aceptar de que el apoyo que le llega a la gente le ayuda. El pensamiento conservador que predomina en el Reforma los lleva a suponer que ese ingreso lo agarra la gente para derrocharlo. ¿No ven cómo alguien que piensa también como los del Reforma prohíbe que tomen caguama? Ese es el pensamiento. La gente es muy responsable y los ingresos que les llegan a los adultos mayores los usan para su alimentación. Pero en el pensamiento conservador no se acepta eso. Eso es derroche, eso es populismo, eso es paternalismo, eso es repartir dinero. En el pensamiento conservador que guía la política editorial del Reforma, lo que se le da a los de arriba le llaman fomento o rescate. Por ejemplo, el Reforma nunca cuestionó el FOBAPROA, cuando en una crisis como esta tomaron la decisión de convertir las deudas privadas en deuda pública, las deudas de los banqueros, que son los que se anuncian en el Reforma, o de las grandes corporaciones empresariales que se anuncian en el Reforma. Eso es fomento, eso es rescate, eso está permitido. La condonación de impuestos también a los de arriba, de eso no habla el Reforma. Pero si se le da a los pobres, si se le da a los jóvenes, a los que ellos tacharon de ninis de manera despectiva, sin entender las circunstancias de pobreza y de desintegración familiar y la necesidad de ayudar a los jóvenes,
pues eso lo rechazan completamente. Entonces, para responderle al Reforma, decirle que nos da mucho gusto que se preocupe ahora por los pobres. Regresando precisamente al tema de la pobreza, presidente, ¿a usted y a su gobierno entonces sí le da para aceptar que hay casi 6 millones de personas más en pobreza y pobreza extrema? No acepto el resultado de esa encuesta. Tengo otros datos. Es medición y creo que la gente está recibiendo más apoyo, y aún con la pandemia la gente tiene para su consumo básico, y algo muy importante, no ha perdido la fe y estamos saliendo adelante. ¿Se mantendría la misma política social o se plantearía algún reforzamiento, replanteamiento, reformulamiento de la política? Ya me estoy convenciendo ya de que hay que cambiarla. Hay que volver a la condonación de impuestos, hay que rescatar a los de arriba, hay que seguirle dando dinero a los periódicos para que hablen bien de uno. La voy a cambiar, ya lo estoy pensando. ¿Ningún cambio entonces? ¿Ningún cambio a la política social? No, al contrario, por el bien de todos, primero los pobres. Presidente, y en un segundo tema, el día de ayer el subsecretario López-Gatell hacía un llamado a los gobernadores a acelerar esta reconversión hospitalaria ante el alza de hospitalizados por el COVID-19 y el alza de los contagios en esta tercera ola. Sin embargo, hay gobernadores que expresaron que no tienen recursos para atender esta reconversión y otros temas relacionados con este COVID-19. El gobierno federal ayudará a los estados a este proceso. Estamos ayudando. Donde se requiere, aquí lo hicimos, aquí en Baja Sur, para reconvertir, porque ya después de que levantamos el sistema de salud y se fortalecieron hospitales para la atención de COVID, como habían bajado los contagios, se estaban dando ya servicios que se habían quedado pendientes, servicios de salud, pero de nuevo vinieron contagios y ahora tenemos que estar pensando en la reconversión. En algunos casos tenemos la garantía, que no teníamos antes, de que ahora por la vacuna son menos los hospitalizados. Pueden crecer los contagios, pero son menos los que requieren de hospitalización. Y lo más importante de todo, lo que más tranquilidad nos da, son menos los fallecidos. Entonces, yo voy a seguir llamando a todos a que nos vacunemos. Aún la gente mayor que tenía dudas, que estaba escéptica, porque pensaban algunos de que iba a afectar la vacuna, que iba a provocar reacciones negativas, pues ya se ha probado que no es así. Son muy pocos los casos donde una reacción lleva a que una persona pierda la vida. No hay, o sea, son muy poquitos casos en el mundo. Sí. O sea, todo esto es importante para quitar mitos, que al final de cuentas los hechos hablan. Entonces,
no afecta, protege. Yo pongo mi caso como ejemplo. Se contagió Jesús Ernesto, porque ahora los contagios es más para los jóvenes. Y hubo de una u otra manera convivencia, porque no les pega fuerte. Y pasaron unos días hasta que se hizo la prueba. Y no nos afectó a nosotros, ni a la mamá ni al papá, porque estamos vacunados. Ayuda mucho la vacuna. Entonces, aquí en Baja California Sur hemos avanzado considerablemente en la vacunación. Bueno, en el país ya estamos en el 55%. Y sigue en pie el compromiso de que para octubre vamos a estar al 100%, todos los mayores de 18 años. Aquí en Baja Sur, 82% de vacunación, entonces, de la población. Entonces ya vamos a terminar y esto ayuda mucho. De todas formas, vamos a estar pendientes para que se tengan las camas suficientes, ventiladores, médicos, especialistas, y ayudamos a los estados. Presidente, ¿existe preocupación por esta posible saturación de los hospitales en algunas entidades? Si bien a nivel nacional está entre el 40 y el 50% en algunos estados, se decía el día de ayer que ya está llegando a su tope, a su máximo de capacidad. Son muy pocos, casi no. ¿Por qué no pones la gráfica, aunque la que tenemos es nacional? Puede ser que se tenga por estado, sobre ocupación hospitalaria. Es interesante esto. Nada igual a lo que padecimos, pues. Gracias por ver nuestros videos. Suscríbete y activa la campanita para llegar a más personas.